Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva clase del curso de programación desde cero. En este video vamos a ver solamente práctica. Como hemos estado hasta este punto, hemos incluido mucha teoría y poca práctica. Vamos a hacer cada cierta cantidad de clases un par de videos con solamente práctica. En este caso vamos a ver que es el primer video, van a ser una serie de 2 videos donde se van a ver práctica de toda la teoría, incluida hasta la clase número 6. Así que no se preocupen si en estos ejercicios no vemos algo que se haya visto en la teoría. Seguramente lo vamos a ver en el segundo video, en la otra tanda de ejercicios. Así que sin más vamos a arrancar con el primer ejercicio. El primer ejercicio de una serie de 6 ejercicios que les tengo preparado, nos dice, conocido el número en matemática pi es un número, una constante, que la vimos allá por la clase número 2 o la clase número 1, si no me equivoco. Igualmente les dejo acá arriba el enlace a la clase para que vean y repasen también lo que son las constantes. Es un número, una constante que vale 3,14 y muchos otros números. Es infinito el número. Después nos dice pedir al usuario que ingrese el valor del radio de una circunferencia y calcular y mostrar por pantalla el área y perímetro. Recuerde que para calcular el área y el perímetro se utilizan la siguiente fórmula y nos da el área y el perímetro. Las fórmulas del área y la del perímetro. Bien, este ejercicio lo vamos a llevar a PCIN, lo vamos a poner comentado acá para tener la referencia. Y primero, ¿qué vamos a hacer? Primero, ¿se acuerdan que cuando arrancamos este curso yo les dije que teníamos los diagramas de flujo que nos iban a servir para realizar una visualización del problema que teníamos de una mejor manera para poder luego llevarlo al pseudocódigo? Que luego ese pseudocódigo se podía llevar a un lenguaje de programación como puede ser Python, JavaScript, Java o cualquier lenguaje de programación. Así que bueno, vamos a ver en este ejercicio primero a partir de un diagrama de flujo. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Nos pide que ingresemos un valor que es el valor del radio. A partir de eso se va a calcular y mostrar por pantalla el área y el perímetro. Entonces, primero hacemos una petición, ¿se acuerdan? Con este simbolito podíamos poner ingrese el radio. Seguidamente podemos recibir radio. Y luego teníamos los procesos, que en este caso vamos a tener dos, que son los dos cálculos de las fórmulas. Vamos a tener el cálculo del área, que es igual a pi. Lo ponemos pi en mayúscula porque es una constante. Acuérdense que las constantes se ponían en mayúscula. Por 2, o mejor dicho, vamos a ponerlo así, 2 por pi por radio. Bajo ¿qué es lo que hacemos? Colocamos la otra fórmula, que es la del perímetro. Como es la fórmula del perímetro, es 2 por pi por radio. Perdón, acá yo me confundí. Es pi por radio, el área es pi por radio y el perímetro es 2 pi por radio. Bien, hasta acá hemos hecho la petición al usuario del radio, o sea, del valor que recibe el algoritmo, y con ese valor que recibe el algoritmo se hacen los cálculos. Entonces, solamente nos quedaría mostrar por pantalla dos mensajes. Uno para decir el valor del área, vamos a poner así, y otro que muestre el valor del perímetro. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho acá? Fíjense, de manera gráfica hemos analizado el ejercicio y hemos dicho que primero se pide un valor que es el valor del radio de la circunferencia, luego se hace el proceso, luego se hacen los cálculos con este radio del área y del perímetro. Entonces, seguidamente vamos a tener que mostrar el área con un mensaje de salida y el perímetro con otro mensaje de salida. Esto, si queremos, lo podemos llevar directamente a ejecución, pero generalmente, como esta herramienta está incluida, nos da esa posibilidad, pero como podemos usar otras herramientas, como la que le mostré en la clase número 1, la clase número 2, les dejo acá arriba la clase donde vemos la herramienta para diagramas de flujo online, no tienen esa opción de llevarlo a código. Entonces, en esos casos podemos guiarnos con el diagrama de flujo y llevarlo a código. Como ya lo hemos analizado, ahora nos vamos a ir al código directamente. Bueno, acá me lo llevó, pero bueno, lo vamos a borrar y lo vamos a hacer nosotros por nuestras cuentas, analizando esto. En el diagrama de flujo no realizamos la definición, por lo cual
vamos a definir la definición de las variables. Vamos a definir, ¿qué vamos a definir? Vamos a necesitar el radio y va a ser real. ¿Qué otro real vamos a necesitar? El área. El área va a ser también real. Y vamos a necesitar el perímetro. Bien, entonces con las variables ya definidas, entonces ahora que seguía mostrar el mensaje para que ingresen el valor del radio. Entonces para eso ponemos ingrese valor del radio. Exactamente el radio que queremos, con el cual queremos calcular. Leemos el valor. Seguidamente hacemos la fórmula, realizamos la fórmula. Área es pi por radio. Y ahora que me estoy dando cuenta que en la formulita me faltó el cuadrado. Acuérdense que el cuadrado lo realizamos como una potencia. Acá a la izquierda, si ven, tenemos las diferentes operaciones algebraicas, o de los operadores, perdón, algebraicos, que también los vimos. Si no se acuerdan los operadores algebraicos, les dejo el enlace al video para que repase. La potencia la simbolizamos con la flechita esta para arriba, que por teclado sinceramente no sé cómo hacerla, así que lo que hacemos es irnos al botoncito este, lo presionamos y automáticamente nos dibuja en pantalla la potencia. Y acá le ponemos al cuadrado. Si aparece eso, no se preocupen, lo borran y vuelven a poner la potencia. Si les llega a pasar eso que me pasó recién, por ejemplo esto, si les pasa esto, hagan lo siguiente. Pongan primero el cuadrado, o sea el 2, y después entre medio, entre la variable y el 2, presionen la potencia para elevarlo, para que no tengan ese inconveniente. Continuamos con el perímetro. Y el perímetro es 2 por pi por radio. Seguidamente ponemos escribir área, dos puntos, y vamos a poner el área. Abajo vamos a escribir perímetro. Y ya tendríamos el ejercicio resuelto. Esto lo hemos hecho en el diagrama de flujo, por eso que fui rápido. O sea, ya lo analizamos, ya lo resolvimos. Lo único que teníamos que llevarlo al pseudocódigo. Lo hemos hecho de una manera más prolija de la que nos daba el programa automáticamente. Entonces, ya con esto podemos ejecutarlo. Debería funcionar perfectamente. Ingreso un valor del radio. Vamos a ingresar un radio de 2 centímetros. Excelente. Me da un error y es porque he definido perímetro mal. Perímetro, ahí está, ahora sí. Volvemos a ejecutar. Ponemos 2 y tenemos el valor. Si quieren que estos números no aparezcan con tantos decimales, hay una opción, una función acá dentro de PCInt que se llama trunc. Lo que hace trunc, si por ejemplo yo pongo trunc y acá dentro de trunc le coloco área, y lo mismo hago con perímetro, pongo trunc y el perímetro. Lo que hace, no quiero meterme mucho con funciones porque no lo hemos visto todavía, es un tema que va más adelante, pero para aquellos que quieran incursionar un poquito en todo esto y experimentar, pueden usar trunc, que lo que hace es devolvernos solamente la parte entera del número. Es decir, que si ejecutamos otra vez el ejercicio, o sea el algoritmo, y ponemos 2, nos va a devolver solamente la parte entera, el área y el perímetro. ¿Estamos? Bien. Y así se fue el ejercicio número 1. Bien, ahora vamos a ir a otro ejercicio. Les voy a dejar un par de ejercicios para que los resuelvan ustedes. Por ejemplo, el ejercicio 2 es sencillo. Entonces lo voy a dejar para ustedes. Cualquier duda que tengan, que no lo puedan resolver, me lo dicen. Y si se complica mucho, hago otro video y explico estos ejercicios. Pero en teoría no debería haber problema con la resolución. Vamos a ir con los que son un poquito más complejos para aflojar un poco y que puedan resolver los más sencillos. Y los más complejos de última tienen la resolución. Bien, vamos a ir con el 3, que dice: escriba un programa que permita al usuario ingresar el valor de dos variables numéricas de tipo entero. Posteriormente, el programa debe incrementar los valores de ambas variables y mostrar el resultado final por pantalla. Por ejemplo, si el usuario ingresa los valores
num1 igual a 9 y num2 igual a 3, la salida del programa deberá mostrar num1 igual a 3 y num2 igual a 9. O sea, básicamente cambia los valores. El que está en num1 lo pasa a num2 y el que está en num2 lo pasa a num1. Nada más. Como ayuda, nos dice el ejercicio, para intercambiar los valores de dos variables se debe utilizar una variable auxiliar. Entonces, esto es básicamente lógica. Hay que pensar un poquito, hay que explotarse un poquito la cabeza para entenderlo, pero una vez que se entiende es sumamente sencillo. Y ahora fíjense, nos vamos a ir al ejercicio que nos dice, primeramente, definir. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir los números que tenemos que ingresar. Nos pide dos valores de dos variables numéricas. Vamos a definirlo como nos dice acá, num1 y num2 como enteros, porque nos dice que son de tipo entero. Ahora, posteriormente, bien, aclaro, en este no vamos a hacer el diagrama de flujo porque vamos a directamente a ir resolviéndolo para ahorrar un poco de tiempo. Pero a ustedes yo les recomiendo que se vayan, ejecuten el diagrama de flujo, si quieren acá en PCInt, si quieren se van al programita que les dije online, también pueden usarlo, hacen el diagrama de flujo, cómo se resolvería el ejercicio para analizarlo y después hacen el algoritmo. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, para agilizar un poco la clase, vamos a ir directamente al código. Definir num1, definimos num1 y num2 como enteros. Seguidamente, lo que vamos a hacer es ver qué más nos piden. Nos piden que ingrese. Entonces, tenemos que escribir que ingrese el primer valor. Le pedimos el primer valor, que es num1. Escribir el segundo valor. Lo pedimos. Y ahora viene lo interesante. Vamos a hacer un pequeño... Primero vamos a mostrar en pantalla los valores originales. Los valores originales para que se pueda ver que se intercambió efectivamente. Entonces el primer valor es num1. Vamos a poner una coma para que se vea mejor. Y num2. Y ahora sí. Ahora viene, me faltó algo, porque fíjense, acá dice como ayuda tenemos que usar una variable auxiliar, o sea, una tercera variable. Si es una tercera variable la vamos a llamar auxiliar o aux, AUX. Hay que definirla también. ¿Y por qué esta tercera variable? Bueno, acá viene lo que les quiero decir sobre esto. El intercambio tiene un pequeño truquito que justamente es con la ayudita esta que nos dieron del auxiliar. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos números y yo, por ejemplo, quiero hacer num1 igual a num2 y después quiero hacer num2 igual a num1. ¿Esto por qué? Porque quiero que num1 tenga el valor de 2 y num2 tenga el valor de 1. Pero si yo lo hago así como está, ¿qué va a pasar? Que el valor que tiene num2 va a pasar a num1. Por lo tanto, num1 y num2 ahora van a ser iguales. Y si yo ahora abajo quiero poner el valor de num1 a num2, como son iguales, va a quedar solamente todo con el valor de num2. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que tenemos que buscar una manera de que el valor de num2 perdure. Perdón, que el valor de num1 perdure. ¿Por qué? Porque cuando yo lo piso, o sea, cuando yo le agrego num2, desaparece. ¿Por qué? Porque ahora pasa a tener el valor de num2. Lo que yo no quiero es que este valor que tenía la variable num1 desaparezca. Entonces ahí viene la variable auxiliar, que lo que viene a hacer es básicamente ayudarnos con ese temita para tener temporalmente ese valor. Se los voy a explicar un poquito acá con el pizarro. Bien, para entender esto de las variables auxiliares, vamos a verlo como recipientes. Vamos a volver a los recipientes que eran las variables. Por ejemplo, tenemos una variable que era num1, como el ejemplo, como el ejercicio, perdón, y otra variable que era num2. Bien, esta variable num2 va a tener un valor, que va a ser el 4. Y esta otra variable que es num1 va a tener otro valor que es un 3. Después vamos a tener una tercera variable, que es la variable auxiliar, que va a contener nada.
por ahora no va a contener nada. ¿Cómo funciona esto? Si nosotros no tuviésemos la variable auxiliar y quisiéramos colocar lo que tiene num2 en num1 y num1 en num2, podríamos hacer como vimos recién y cambiarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros asignemos num2 a num1, este valor pasa a ser 4 y ya no existe más. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos que ese valor siga existiendo para luego pasarlo acá. Es ahí donde entra la variable auxiliar. ¿Cómo entra la variable auxiliar? De la siguiente manera. Vemos que primero vamos a asignar num1 a la variable auxiliar. La pasamos acá. Entonces ahora la variable auxiliar tiene el valor de 3. Num1 sigue teniendo 3, pero ¿qué pasa? Ahora le asignamos a num1 la variable num2. Acá este pasa de ser 3 a ser 4. Pero ¿qué pasa? La variable auxiliar ahora tiene el valor que tenía num1, o sea que el valor de 3 que tenía num1 sigue existiendo. ¿En dónde? En la variable auxiliar. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para usarla esta variable? Bueno, ahora como num1 ahora tiene el valor de 4, que era el que tenía num2, le pasamos ahora el valor de la variable auxiliar a num2. Entonces pasa a tener el valor de 3, que es el de la variable auxiliar. Por lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que ahora num1 va a tener el valor de 4 y num2 va a tener el valor de 3. Los valores cambiados. Entonces, la variable auxiliar es un estado intermedio entre los dos que nos sirve para almacenar temporalmente el valor de una de las dos variables, para que no se pierdan y luego se pueda intercambiar. ¿Estamos? Eso es básicamente el funcionamiento de la variable auxiliar. Es un truquito que se utiliza para este tipo de cosas. Bien, ahora, entendido esto, ¿qué debemos hacer? Debemos primero usar la variable auxiliar y colocarle el valor de num1 para que esta variable ahora tenga temporalmente el valor de num1. Seguidamente, ahora sí, metemos el valor de num2 dentro de la variable num1 y a num2 le agregamos lo que tenía num1 que está en la variable auxiliar. Entonces ahora num2 va a tener lo que tenía num1 y num1 tiene lo que tenía num2. Mostramos esto en pantalla, escribir, y vamos a mostrar un mensajito que nos dice, vamos a ver en pantalla los valores cambiados. Y básicamente esto sería el ejercicio, esta es la resolución, que si se ponen a pensar no es complicado, lo único que hay que pensar un poco es la parte de la resolución, del intercambio, mejor dicho, de las variables, o sea, de los valores de las variables. Si ejecutamos esto, vamos a ver, ingresa el primer valor, vamos a ingresar los valores que tenemos en el ejemplo, num1 que va a valer 9 y el segundo valor que va a valer 3. Y fíjense lo que pasa, los valores originales son 9 y 3 y los segundos valores, o sea los valores cambiados 3 y 9. Efectivamente se realizó lo que estaba pidiendo el ejercicio y los valores se intercambiaron. ¿Estamos? No es nada complicado como les dije, solamente hay que entender eso, hay que pensarlo un poquito, agilizar la lógica, que son para estos ejercicios, para agilizar la mente y con práctica salen solos. Es muy sencillo, lo van a ver. Bien, vamos a ver un ejercicio más y les voy a dejar lo demás para ustedes. Bien, vamos a realizar el ejercicio que está marcado como ejercicio número 5. Los demás, como les digo, se los voy a dejar a ustedes. Les voy a dejar la mitad para que resuelvan. O sea, les voy a dejar el ejercicio 2, el ejercicio 4 y el ejercicio 6. Bien, ahora vamos con el ejercicio número 5. Que nos dice crear un programa que solicita al usuario que ingrese el precio de un producto al inicio del año y el precio del mismo producto al finalizar el año. El programa debe calcular cuál fue el porcentaje de aumento que tuvo ese producto en el año y mostrarlo por pantalla. Bien, como les dije recién, les dejo a ustedes el diagrama de flujo para que lo hagan antes de arrancar con el algoritmo y yo por tema de tiempo arranco directamente a codificar para ir a agilizar un poco la clase. Primero, definimos lo que nos pide, o sea, lo que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué variable vamos a necesitar? El precio de inicio y el precio final. Vamos a necesitar las variables del precio inicial y precio final. Y vamos a necesitar también un aumento, que es lo que estamos necesitando según el problema. Acá nos dice que tenemos que calcular el porcentaje de aumento, por lo cual ese porcentaje tiene que estar en una variable. Y todo esto como real. Vamos a poner, porque pueden ser números que tengan decimales, entonces para evitarnos problemas lo ponemos todo como real. Pedimos el primer valor, escribir y ponemos ingreso el precio
del producto al inicio del año. Acá pedimos el precio de inicio. También pedimos por mensaje que ingrese, acá vamos a copiar exactamente lo mismo, pero le vamos a poner en vez de inicio, final. Al final. Y vamos a pedir que el precio final. Bien, ahora vamos a realizar el proceso, que es el cálculo. El cálculo se va a almacenar en la variable aumento. La variable aumento va a ser igual. Y acá, fíjense, acá vamos a utilizar operadores aritméticos, pero vamos a utilizar jerarquías. ¿Por qué jerarquías? Ahora pasamos a verlo. Vamos primeramente a hacer el precio final. Perdón, precio final. Bien, precio final lo había puesto. Menos el precio inicial. Todo esto es para calcular el aumento, acuérdense. El precio final menos el precio inicial, dividido todo esto por el precio inicial, precio de inicio. Si lo multiplicamos por 100, esto es una regla de 3 simple. Pero ¿qué pasa? Para que se calcule esto, primero debemos hacer jerarquías. Como las jerarquías, así si lo dejamos como están, se va a calcular primero las partes de la multiplicación y división y después las restas. Nosotros queremos que primero se calculen las restas. Para eso utilizamos los paréntesis y obligamos a la jerarquía que inicie directamente por la resta. Seguidamente volvemos a poner paréntesis para que continúe con la división y por último ejecute la multiplicación. Entonces primero se va a restar esto, precio final menos precio inicial, luego se va a dividir el resultado que obtengamos de acá y por último vamos a multiplicarlo por 100. Con esto hemos calculado el aumento que tiene el precio. Ahora por último vamos a escribir y mostrar por pantalla que el porcentaje de aumento es, y mostramos el porcentaje que es aumento. Y acá le vamos a poner, para que quede más bonito, por ciento. Así, ¿está? Excelente. Hemos terminado el ejercicio. Nos queda solamente probarlo para ver que está todo bien, que no nos faltó nada. Ingrese el precio del producto al inicio del año. Vamos a poner algo obvio. Al inicio del año valía 50. Y el precio al finalizar el año valía 100. El porcentaje de aumento es del 100%. En este botoncito que está acá abajo reiniciamos la ejecución, para no tener que cerrarlo y volverlo a abrir. Se los digo por las dudas, no me acuerdo si se los había comentado antes. Ingrese el precio del producto al inicio, vamos a poner ahora la mitad, vamos a poner 10, perdón, vamos a poner 50 y al final va a valer 75. Y ahí vemos que el porcentaje de aumento es un 50%. Funciona excelente el ejercicio. Y así quedó resuelto. Ahora, les dejo a ustedes, como les dije, que resuelvan los demás ejercicios, el número 2, el número 4 y el número 6. Cualquier complicación que tengan, me escriben en los comentarios y si se traban mucho, hacemos otro videito explicando de esos ejercicios. Me lo hacen saber para yo estar al tanto. Si han llegado hasta este punto, vieron los resultados, espero que hayan podido resolverlos por su cuenta antes de ver las resoluciones. Y si no, bueno, espero que hayan seguido paso a paso lo que fui haciendo y hayan podido analizar cada una de las partes de los ejercicios, que más que nada tienen parte lógica, más allá que hemos visto operadores y hemos visto asignación y hemos visto aritméticos, concatenación, variables y todo lo que hemos estado aprendiendo en las últimas clases. Es bueno también ejercitar la lógica, muy importante la lógica. Así que por eso es que yo les dejo para que hagan estos ejercicios por su cuenta, para que los piensen y analicen y de alguna manera hagan que su cabeza empiece a pensar de otra manera. ¿Por qué? Porque para todo esto, para la resolución de todos estos problemas, necesitamos sí o sí lógica. Y la lógica se adquiere practicando y practicando, no queda otra. Así que bueno, hasta acá hemos llegado por hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido más entretenido. Una clase diferente a las que veníamos teniendo. Que hayan aprendido, que hayan podido resolver los ejercicios sobre todo. Y bueno, en la próxima clase vamos a ver otros temitas, o sea, vamos a ver más ejercicios, pero con otras cositas más lindas. Como siempre les digo, si les gusta el contenido, suscríbanse al canal, compartan este curso con aquellos que les pueda servir, ayúdenme entre todos a seguir creciendo, a seguir armando esta comunidad, síganme en las redes y sin más, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.